Odoo solo te deja usar la IA con ChatGPT o Google, y para una empresa en producción eso sale caro. Hoy desbloqueamos eso. Conectamos Odoo con OpenCode, Open Source, la mejor alternativa ahora mismo, con un plan desde $10 al mes sin pagar por token, sin que tu chatbot se quede mudo con el cliente esperando por falta de créditos. En este video verás cómo construimos el módulo que enchufa DeepSeek a Odoo, desarrollado con agentes IA orquestados, desarrollo real con los fallos incluidos. Comenzamos. Ahí en Variants puedes cambiar la variante del modelo. Y aquí utilizar el chat, pero con DeepSeek. Los agentes IA de Odoo ya lo han actualizado. Antes solamente soportaba ChatGPT, la API de OpenAI. La de Google no la soportaba. Y es algo que no me dio tiempo en el video que subí aquella vez, de todas las 12 claves que encontramos en la IA de Odoo en el 2026. En configuración, los únicos modelos que nos deja son todos estos: GPT, OpenAI o la de Google, que son los modelos de Gemini. Aquí me gustaría agregarle también, aparezca por aquí, DeepSeek para utilizar el modelo. Primero lo haría con DeepSeek, pero después lo probaría con otros modelos, y así reaprovechamos toda la capa AI que ha creado Odoo para poder reaprovechar esta inteligencia artificial y meterle nosotros una capa de modelos LLM más económicos. Cuando termine el análisis y me haga el documento de requerimientos de todo lo que necesita para el desarrollo, me voy a cambiar de modelo a Picapiedra, porque él va a ser el que va a empezar a escupir el código ahí a diestra y siniestra. Todavía vamos a esperarle ahí un poquillo y ya te iré contando cuando termine. Me gustaría ver aquí en el plan Go, ver los límites de uso y ver cuál es la API que utiliza. Me olvidé de pasarle de que trabaje con la API de OpenCode, porque es donde nosotros tenemos suscripción. Déjame decirle esto a la gente antes que este man se me ponga con otras APIs. Es que lo he visto por aquí como que estaba poniendo otra API. Vamos a ver. Me va a utilizar la API de DeepSeek, pero no debe usar esa. Debe usar la de OpenCode, porque si no, no me va a funcionar. Ya ha cogido mi petición. Es solo cambiarle la dirección de la API y ya está. Cambiarle el endpoint. Ya llevamos 20 días trabajando. Del presupuesto mensual, que normalmente dice que te dan $60, solamente hemos gastado $8,66 y lo he usado muchísimo. Yo que subo videos a YouTube para las traducciones, que ahí mueven bastantes tokens a nivel de ficheros de traducciones, de subtítulos, lo he utilizado organizando directorios, ficheros aquí en el equipo, haciendo scripting muy pesado para automatizar muchas tareas que las hago en edición de vídeo, automatizado muchas cosas a nivel de entornos de desarrollo de Odoo aquí para los proyectos que tengo. Trabajo pesado que mueve muchísimos ficheros, directorios, que me he quedado asombrado porque apenas ha consumido y ya llevamos 20 días. Quiero decir que esta suscripción no sabemos lo que dure. Está dando muy buen rendimiento. Desarrollo de Odoo para mí es más que suficiente estos modelos. Con DeepSeek V4 Pro hace una ingeniería inversa de código que yo lo he visto hacer porque lo hemos trabajado juntos. 1000 veces superior que GPT-5, que por ahí están los vendehumos en YouTube diciendo GPT-5, nada. La única manera, como yo siempre digo, es probándolo en el terreno. En el terreno es cuando se prueban las cosas, no viendo por ahí benchmarks, viendo por ahí unos gráficos que te muestran en YouTube, en tu campo de batalla, en tu trabajo diario. Ahí es donde se ven las cosas. Ya nos ha hecho el documento de especificaciones que le pedí en formato MD. Vamos a poder utilizar DeepSeek V4 Pro. Podríamos meter Qwen. El módulo no se debería llamar OpenAI OpenCode. DeepSeek tendría que llamar AI OpenCode, Odoo, algo así. Porque la idea no es solo trabajar con DeepSeek, inicialmente sí, pero ya después le vamos a meter otros modelos también que son muy buenos, como por ejemplo para trabajar con RAG, con documentación. Qwen 3.6, 3.5 es un modelo todoterreno y es barato para el área administrativa, para la parte de recursos humanos, donde se mueve mucha documentación. Yo creo que podría funcionar. Sí lo podemos utilizar como chatbot para que responda a nuestros clientes y registre las leads en el CRM, en el e-commerce, soporte técnico, tenerlo ahí como SAT. Dice que va a actuar como un proxy. Yo pienso que al final OpenCode también hace de proxy, porque si te das cuenta nosotros nos conectamos a la API de OpenCode, pero luego desde la API de OpenCode es el puente para llegar al LLM final, que es DeepSeek, Mimo, Kimi. Esto es lo que se va a comer Picapiedra. Vamos a cambiar ya de modelo. Luego veremos el tema de las licencias. Ya está. Ahí se va, muchachos. Nada de complicaciones ni estar pensando tantos días en hacer el prompt perfecto. Vamos a lanzarle eso. Nosotros vamos a irlo corrigiendo sobre la marcha y dirigiendo. Si se tuerce la cosa. El log. Muy importante que el log lo tengamos marcado. No puede ver. Ellos se alimentan del log. Joder, es que esta es una... Mira que se lo dije. Que tenga cuidado con el branch.
Mucha gente dice, no hace falta programar, no hace falta. Claro que te hace falta dirigir la orquesta. Yo le tengo que dar instrucciones. La gente te dice, me encontré este problema, ¿qué hago? Le digo, mueve el fichero, está creado dentro del proyecto, no debería ir ahí. No sé por qué lo metió ahí la otra gente, tampoco se lo dije. Vamos a ver si nos hace caso y si no, pues la va a fastidiar. Pero no creo. Está claro. Ya lo moví el archivo, perfecto. He creado la rama. Esto hay que investigarlo más, pero por lo visto el tema de las licencias me dice que sí, que se puede, que Odoo permite que se pueda desarrollar partes de código bajo la licencia LGPL3 justificada. Dice que sí. Me imagino, oye, es que necesito hacer esta customización para que se adapte a mis procesos de negocio. Tiene sentido. Hay que tener mucho cuidado con este tema de las licencias. Que no lo veo a las especificaciones. Yo no las veo. Para mí que lo eliminó o lo metió en el otro branch. A ver, yo no sé por qué se complicó el marica este. Si solo tenía que mover el archivo de especificaciones afuera al raíz, guardaba el proyecto y ya está. Vamos a echarle un poquito la bronca. Hacen lo que les da la gana. Que a este tienes que decirle, haz esto. A los agentes hay que hablarles así. No es como una persona que ya debe intuir ciertas cosas. Es un tema de tener paciencia para explicarles, porque funcionan estos agentes como una mente cuadriculada. Que le tienes que decir, mueve a la derecha, ahora muévete a la izquierda. Porque si no le dices, el siguiente paso ya no lo da. Si no le das todo mascado y le dices explícitamente, pues hace lo que le da la gana. Bueno, vamos a ver el worktree. Por si acaso se lo voy a dar otra vez mascado para que lo entienda. Ya llevamos 45 minutos en este vídeo. Mira, ya tenemos ahí el modulito. Ya está empezando. No quiero que se meta a husmear en mis claves nuevas que acabo de generar. Me emocioné, dice el cabrón. A ver, me dice, después de Settings AI Providers, pones tu API Key de OpenCode Go, creas un agente con modelo DeepSeek y lo prueba. Vamos a ver si es que lo está haciendo bien. Ya mató los procesos, sí que van a haber procesos porque él está constantemente matando y poniendo en marcha procesos. Exit code 0. Mira, esto es una forma muy chula de poder comprobar si terminó sin errores. El update tiene que acabar con código 0 cuando está bien. Y ahí tienes el truquito de cómo hacerlo. Listo, dice ya está corriendo. Vamos a verlo. Claro que sí. Actualizo. Ajustes. Oh, mira, aquí está, qué belleza. Quiero que sepan que llevamos 50 minutos en este desarrollo. Es decir, no es ninguna locura. Si esto lo hubiese hecho yo, seguramente me hubiese costado mínimo una mañana completa, un día. Yo creo que lo hubiese sacado haciendo ingeniería inversa. Y por supuesto, apoyado con la IA para que desarrolle rápido. Que la gente va mucho más rápido. En el análisis, en hacer ingeniería inversa, en todo va más rápido porque es una máquina, es una puta máquina. Vamos a ver la clave de OpenCode, pero aquí en agentes, vamos a ver si ya salen los modelos. Va, perfecto, están nuestros modelos aquí, DeepSeek V4 Pro y Flash. Voy a elegir Flash. Ya sé que no he puesto la API, vamos a ver qué nos dice. Vamos a probarlo. Ok, no API key, perfecto, estoy testeando, por eso mismo he escrito ahí. Voy a buscar la API. Guardamos. Vamos a tontear un poquito, a ver. Hola, soy Odoo AI, tu agente de inteligencia artificial. Oye, funciona una maravilla. Esto es una belleza. El que quiera este modulito ya sabe, me puede escribir por privado. No lo voy a poner públicamente, solo para el que esté interesado, hasta que me entere bien cómo va el tema de la licencia. Este agente generalístico interno de la plataforma de Odoo, el chatbot lo vamos a poner también con Flash. Ah, las fuentes quiere decir que está tragando toda la información, las respuestas que él puede dar al cliente en la web. ¿Sabes qué? Me preocupa que OpenCode no va a trabajar bien con lo que es un RAG, pero lo iremos afinando. Ya me voy a empapar bien PG4 Vector. No sé si lo tengo bien instalado en Postgres aquí en local. También tengo que ver eso porque utiliza embedding. Sé que los modelos de OpenAI están capacitados para eso, pero tengo que ver si hay un modelo similar en OpenCode con más confianza. Pero es que ahora no me interesa eso. De momento a todos les voy a cambiar la configuración a DeepSeek. Enviar como mensaje, ya lo tengo aquí. Enviar. Acabamos de enviarle un correo electrónico ahí a cliente, todo utilizando el modelo súper barato DeepSeek. Una persona que sabe desarrollar, que tiene la experiencia y sabe dirigir estos agentes puede hacer auténticas maravillas. Ya ves que aquí no estamos haciendo un dashboard bonito, ya está. Estamos haciendo funcionalidades serias que de verdad resuelven problemas del día a día en la operativa de cualquier área de la empresa, del cliente. Brutal lo que estamos haciendo. Todo lo tenemos asociado a Live Chat AI Agent, a este de aquí. Está utilizando DeepSeek V4 Flash. En 5 segundos a ver si es que abre el chat. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Salió el chatbot.
Ups. Vamos a tener que hacer es una depuración con el chat para decirle qué pasó con esta request. 2,5 flash indexado. Se vuelve a reindexar. Yo lo cambio a DeepSeek. Me dice estamos procesando las fuentes. No nos deja utilizar sources. Fíjate que bien lo ha hecho aquí en esta parte, porque lo ha configurado para que sea compatible con los dos, con Google y OpenAI. Así no me deja cojo, ¿sabes? Ok, ahora sí. Solucionado. Vamos a ver si ahora funciona en la web. No sé de relaciones, si no tengo este conocimiento, ese conocimiento del ecosistema de Odoo que le acabo de pasar ahora, ya tengo resuelto el problema. Esa es la diferencia de cuando conoces las bases del ORM. Nunca te intento vender con calzado los cursos, pero te he dicho siempre desde que inicié este proyecto, conocer las bases del ecosistema de Odoo, del framework, es fundamental para que luego tú puedas guiar a la IA la ruta más corta, para que no te tardes tanto. Vamos allá. No quiere. Seguramente que se pueda refinar esto. Me ha leído la mente, se le iba a decir eso. Activemos un log para que me ayudes a rastrear dónde está el problema. Yo creo que le falta algún override, seguro. Y no está pasando por donde tiene que pasar. Los chats que estamos utilizando dentro de Odoo, del backend. Y otra cosa es el sitio web. Hay veces que Odoo tiene otros controllers, otros endpoints donde llama a sus propios modelos y pueda que por ahí se le esté escapando algo. Luego tendremos que revisar bien este código para que no esté hardcodeado o cosas así raras, ¿no? Que pueda hacer la IA. Ya me las veo venir. Esto está llamándose de otro lugar. Prueba a enviar un mensaje. No funciona todavía. Para este tipo de cosas de debugging más profundo hay que cambiar a modelo. Podemos cambiar ahorita a DeepSeek V4 Pro. Creo que es el mejor modelo para hacer una tarea de este tipo. Este es un trabajo para Super Manteco. DeepSeek V4 Pro. Está empezando a ir en bucle y ya ese man se puede pegar aquí toda la tarde. Envía el mensaje, dice. Espérate, voy a hacerle yo un reset porque no me fío. Es que no me fío. Si Python me hace cambios en Python y se han quedado por ahí procesos zombie y no me los reinicia bien, es posible que no esté funcionando los cambios. Vamos a llamarlo a Super Manteco para ver si arregla este problema. Y si no, nos vamos con Kimi, pero yo creo que con este debería solucionarlo. Y Super Manteco todavía no lo lee. En OpenCode, desde Set Editor, por cierto, yo ya lo tengo instalado. No les he mostrado cómo hacerlo, pero es muy fácil. Se van aquí a agregar más agentes, buscan OpenCode y lo instalan. Este es el oficial. No instalen otro, al menos ahora que está el tema caliente con los hackeos y tanta cosa. Asegúrate de siempre instalar extensiones oficiales. Nada que me voy a instalar la extensión de Pepito, de Juanito, porque luego viene el ayayay. Desde que empezó Odoo a meter los módulos IA, porque a mí sí que me interesa aprender esta parte. No te lo dice, pero viene hardcodeando mucho código. Te lo deja primero en OpenAI, solamente con OpenAI hardcodeado. Cuando ya te funciona y eso funciona, empiezan a probar Gemini con Google. Cuando eso ya lo tienen integrado, soporta los dos. Lo van haciendo un poco a pasito a pasito. Y ahora debe ser que, claro, el provider solamente está hecho para OpenAI, para los embeddings solamente con Google y OpenAI. Si ese método no lo dejas abierto para que tú puedas customizarlo, sino a palo seco le pones los dos, ya no te permite meter tu código. Tienes que hacer un monkey patch ahí o también una sobreescritura de ese método para que pueda elegir el provider adecuado. Porque ahí, según lo que me dijo DeepSeek, está llamando a un endpoint que no existe en OpenCode. Aunque ya le estás diciendo, no, ese es el provider, pero aún así lo envía porque ese endpoint lo tiene puesto él a hardcodeado a palo seco como fijo. Puede variar. Prueba a enviar un mensaje. A ver, vamos a ver. Ahora sí que va a funcionar. Es que ya te digo, tenía que sacar a Super Manteco. Super Manteco porque DeepSeek V4 Pro tiene un pensamiento profundo. Es un modelo más potente de la familia DeepSeek. Por eso todos los que tengan variants son más potentes. Por ejemplo, este sí. Flash que está usando, ese no tiene variante de modelo. Más de andar por casa, más para picar piedra, y por eso no tiene razonamiento profundo. Este sí. Y estoy en modo high, así que con ese ya es suficiente. Mira, ahora sí que ya me he contestado por fin. Llevamos aquí 1 hora con 42 minutos. Funciona con DeepSeek, funciona con OpenCode, nuestra suscripción. Hemos hecho este experimento de laboratorio que ha funcionado con éxito, utilizando aquí los agentes de inteligencia artificial. Este módulo está funcional. Esto te permite montar un sistema de inteligencia artificial en tu e-commerce a bajo coste. Porque aquí si le pones la API de OpenAI o le pones la API de Google, te comen vivo con los créditos. Esto es una solución súper que quiera automatizar SAT, que quiera automatizar e-commerce, CRM, la parte comercial, la parte de recursos humanos, todo lo que lleva automatización, documentación tediosa
que la puede manejar con IA, con los modelos de DeepSeek, más que suficiente para trabajar. Y eso que no le hemos metido más. Ya luego le diré, en otra versión vamos a meterle más modelos para que no solamente puedas trabajar con DeepSeek, sino también con los otros modelos. Tenemos Kimi, podemos meterle Qwen 3.6, 3.5 es muy bueno para documentación, CRM, FAQ, Kimi 2.5, Minimax 2.5, más humano y también multi-idioma. Aquí tenemos las requests, empezamos por V4 Flash, Qwen 3.5 Plus. Vamos a dejar aquí el video espectacular. Yo mismo me he quedado asombrado, esto no estaba planificado, lo hemos hecho totalmente en vivo aquí para que vean, esto no tiene trucos, puro la vida real. Dejamos creando la lead en el CRM, vamos a decirle así para poderlo encontrar rápido en el CRM. A ver. Ahí lo tienes. Perfecto. Míralo, ahí está lo que hemos conseguido en 2 horas, cuando esto es impensable. Solamente en un análisis te puedes tardar 2 horas haciéndolo a la vieja usanza. Así que los agentes ayudan y ayudan mucho. Sobre todo ayudan cuando tienen dirección, cuando tú eres el que dices por aquí y sabes elegir la herramienta correcta, el modelo adecuado. Lo único que ha cambiado es la forma como utilizamos las herramientas hoy en día. Prácticamente lo mismo. Suscríbete a este canal para más videos de cómo utilizar la inteligencia artificial en Odoo, pero de forma real. Nada de cursos vende humo, nada de diapositivas sofisticadas y de colorines. No, aquí te mostramos el chan chan, cómo se trabaja en la vida real. Nos vemos.